Ok, bueno, entonces estábamos en que al carrito tiene una velocidad inicial a un tiempo t0, si le aplicamos una fuerza va a tener una velocidad final a un tiempo t1. ¿Y qué tanto se va a acelerar? Pues depende de la fuerza, ¿no? Otro ejemplo en en el que vemos una fuerza es en el caso de un imán. Es una fuerza, digamos, que viene de una naturaleza completamente distinta a lo que estábamos mencionando. Pero aún así es una fuerza, ¿no? Y ustedes lo han experimentado, me imagino, jugando con imanes, pues cuando intentas acercar los polos opuestos cuesta mucho trabajo, ¿no? Hay una fuerza de repulsión, ¿ok? Eh, por ejemplo, si yo tengo un balín de fierro y ahí en presencia de un imán, en lugar de pasar, digamos, en línea recta completamente, pues la fuerza aplicada va a hacer que este se desvíe, ¿no? Porque digamos que lo estás acelerando durante un breve tiempo hacia abajo, ¿sí? Digamos que el imán está trayendo al balín durante el tiempo que pasa por donde se aplica la fuerza, se va a desviar, ¿ok? Y ajá, otra cuestión aquí que menciona es que no nada más puede cambiar la magnitud de su velocidad. Acuérdense que todo esto que les estoy mencionando, este, velocidades, aceleraciones, fuerzas, son vectores, ¿ok? Entonces, ¿recuerdan qué características tenían los vectores? O sea, ¿qué dos cantidades me podían representar? Si yo les doy un vector, ¿qué me dice eso? ¿Qué dos cantidades puedo obtener a partir de un vector? Y hay dos posibles respuestas al menos. Era la fuerza y la aceleración. No, un vector en general. O sea, no necesariamente de fuerza. Recuerdan que también la aceleración es un vector, la velocidad es un vector, la distancia también la pueden ver como un vector y la fuerza. Y hay muchos más, pero así, dado un vector cualquiera, Una magnitud y un sentido, ¿no? exacto, ¿no? Una magnitud y un sentido o una dirección, ¿no? Entonces, si yo estoy aquí, bueno, si yo tengo un vector de velocidad, digamos. Fíjense aquí en este dibujo, yo dibujo una flecha en esta dirección, apuntando hacia la derecha. Eso me va a representar, digamos que la velocidad del balín en ese momento. ¿Ok? Eh, entonces en ese momento yo sé, digamos, que tiene una velocidad de 2 metros por segundo, pónganle, y tiene una dirección de 0 grados, ¿no? Porque está en la horizontal. Ahora, yo tengo un vector de fuerza, que ahorita como vamos a ver también va a significar que tenemos un vector de aceleración hacia abajo, ¿ok? Entonces recuerden la fórmula, que nos decía que era la aceleración, era el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Ahora si eso lo pensamos como vectores, la velocidad puede cambiar tanto en magnitud como en ángulo, o en dirección o sentido, ¿ok? Entonces incluso hay veces en las que no cambia la magnitud, pero sí cambia la dirección. Por ejemplo, cuando nosotros giramos un objeto con una cuerda, ahí tenemos lo que se llama fuerza centrípeta, ¿no? Y una aceleración centrípeta. Y ahí, digamos que la aceleración va a valer lo mismo siempre en magnitud, pero todo el tiempo va a estar cambiando de dirección, ¿ok? Entonces nada más recuerden eso, por eso justo acá abajo nos remarcan algunas cantidades en negritas, ¿no? En negrita significa que son vectores y que, como bien dijeron, tienen tanto magnitud como dirección, ¿ok? Como les decía, aceleración, fuerza y velocidad, todos son vectores. Y todos se pueden tratar, digamos, de la misma manera como lo vimos cuando estábamos viendo los diagramas de cuerpo libre estáticos. ¿Ok? Por ejemplo, el tiempo no lo podemos considerar como un vector porque no podemos decir que tiene una cierta dirección. ¿Ok? Entonces, eh, digamos que viéndolo así de manera experimental, sí, viéndolo, digamos, como de la vida cotidiana, yo sé, digamos, que eh, por este ejemplo, digamos, la velocidad
el cambio de la velocidad con respecto al tiempo va a ser proporcional a la fuerza, ¿ok? ¿Sí? O sea, hay una relación entre cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo y la fuerza que yo le estoy aplicando. Pero bueno, yo ya sabía que a esto le llamamos aceleración, ¿no? Entonces podemos decir que hay una relación de proporcionalidad entre la aceleración y la fuerza. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa proporcionalidad, chicos? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué significa que A sea proporcional a F? Recuerden que hay relaciones que son proporcionales y hay relaciones que son inversamente proporcionales. Cuando estoy hablando de proporcionalidad, ¿a qué se refiere? O sea, ¿alguna vez hemos usado la regla de 3? Me imagino, ¿no? Bueno, una relación de proporcionalidad básicamente significa que entre A y F solamente hay una constante, ¿sí? O sea, que A va a ser igual a una constante por F o que F va a ser igual a una constante por A. O sea, que no lleva un cuadrado, no lleva un cubo, ni lleva funciones raras, ¿no? O sea, solamente es multiplicar a orden 1, es decir, cuando nada más tienen exponente 1, digamos. Entonces eso significa, como les decía, bueno, lo que vamos a ver, la segunda ley de Newton nos dice que F es igual a M por A. F es proporcional a A y la constante de proporcionalidad es M, la masa. ¿Okay? Bueno, eso me imagino que es lo que aquí nos lo van a mostrar hasta acá. Pero bueno, nada más vamos a ver este ejemplo. Bueno, esto significa básicamente, o sea, como resumen, mientras más fuerza le aplico, más grande va a ser la aceleración. ¿Ok? Y eso se va a mantener de manera constante durante todo el movimiento. ¿Ok? O sea, la relación en qué tanto aumenta la aceleración con respecto a la masa. Y eso le llamamos una relación proporcional. Entonces, por otro lado también, si ya pensamos en lo que es la masa, independientemente de que sean proporcionales la aceleración y la fuerza, ¿qué sucede? Yo tengo un objeto, digamos, de 10 kilogramos, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué me cuesta más acelerar? ¿Un objeto de 10 kilogramos o un objeto de 20 kilogramos? Pues un objeto de 20 kilogramos me cuesta más acelerar, ¿no? Eso es, digamos, que lo observamos de la vida cotidiana, ¿no? Del experimento. Entonces, decimos en ese caso que la aceleración va a ser inversamente proporcional a la masa o proporcional a 1 sobre m. O sea que mientras más pesado, o sea, con una misma aceleración voy a necesitar cada vez menos, o sea, dependiendo de la aceleración que tenga, voy a necesitar mayor o menor masa, ¿ok? Para mover el objeto. Eso se expresa así: A inversamente proporcional a m. Digamos que juntando estas dos relaciones, que A es proporcional a F y A es inversamente proporcional a 1 entre m, pues llegamos a que A es proporcional a F entre m y nos queda una ecuación así: A igual a F entre m, o si esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando para el lado izquierdo, nos va a quedar F igual a m sobre A, digo, a m por A. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí. Si alguien tiene alguna duda. Bueno, fíjense cómo es esta fórmula, esta ecuación. Yo ya les había dicho que representamos en letras negritas cuando tenemos vectores, ¿no? Ahora aquí tenemos dos vectores, fuerza y aceleración, pero uno de ellos está multiplicado por m y m no es un vector. ¿Sí? ¿Eso les queda claro? M tampoco tiene dirección. Entonces recuerden, en física van a ver
cantidades que son vectores y cantidades que no son vectores. Entonces, en particular la masa no lo es solamente un número. Y los vectores tienen la propiedad, no sé si lo mencionamos, creo que no, pero bueno, tienen la propiedad de que yo los puedo multiplicar por números. ¿Sí? Entonces esto es un número y esto es un vector. Al multiplicarlos me va a dar otro vector. Bueno, a ver, un caso muy simple. Y bueno, esto es un despeje muy sencillo. Si un carro tipo patín tiene una masa de 1 kilogramo y lo jalas con un dinamómetro con una fuerza de 1 newton, ¿cuál es la aceleración del carro? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya sabemos, de hecho ya la tenemos despejada la fórmula. Sabemos cuál es la aceleración si yo sé cuál es la fuerza y cuál es la masa. ¿Sí? Entonces me dan fuerza y me dan masa. 1 newton sobre 1 kilogramo me da 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Ahora, ya habíamos visto también esto del concepto de peso. O sea, de hecho se me hace raro que la guía, por ejemplo, empezamos con equilibrio estático y desde ahí ya, digamos, necesitamos el concepto de peso, de fuerza y de vector, ¿no? Pero bueno, ojalá lo hayan entendido, si no ahorita pues lo estamos repasando. Entonces, el peso, como ya hemos visto, pues es la masa, la masa del objeto por la aceleración de gravedad. Lo pueden poner como P igual a mg. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el peso? Pues es nada más otro tipo de fuerza, que es la fuerza que se ejerce debido a la aceleración de la gravedad. Aquí es, digamos, nada más estamos cambiando A por G, porque G es una aceleración, y F la estamos cambiando por P, porque P es un peso. Y bueno, eso también ya lo habíamos mencionado, no es lo mismo masa que peso, porque el peso depende, o sea, sí depende de la masa, pero esto es una fuerza. ¿Sí? El peso es una fuerza y la masa, como les decía, es solo un número. Le llamamos un escalar, pero bueno, al final de cuentas es un número. Y el peso es una fuerza de atracción gravitacional. Ajá, y justo depende de la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, aquí en la Tierra, si yo tengo una masa de 1 kilogramo, mi objeto siempre va a pesar, digamos, 9.8 newtons, ¿ok? Pero no va a pasar lo mismo en la Luna o en otro planeta, donde la aceleración de la gravedad sea distinta, ¿ok? O sea, en otros planetas, los objetos de la misma masa pesan distinto, ¿ok? A ver, si la masa de tu cuerpo es de 50 kilogramos, ¿cuánto marcará un dinamómetro en newtons? Pues simplemente tenemos que transformar, digamos, de kilogramos a newtons. ¿Qué es eso? Bueno, sabiendo la masa, calcular el peso. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada más tenemos que multiplicar por 9.8. ¿Okay? Entonces lo hacemos y nos da este resultado. Son 490, 9.8 por 50, y el resultado está en newtons. Fíjense que es lo mismo las unidades newton, que lo ponemos como n mayúscula, que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Vamos a intentar resolver este problema, ¿no? A un objeto de masa m se le aplica una fuerza constante F durante un intervalo de tiempo de 6 segundos. El cambio de velocidad producido es delta V. Si la fuerza se hubiera aplicado en un tercio del tiempo, ¿cuál habría sido el valor del cambio de la velocidad? Ok. Entonces tenemos el tiempo, ¿no? Vamos a ver qué datos nos dan. Nos dan el tiempo de 6 segundos. Ok. Segundos, sí. Ahora vamos a ver qué más nos dice. El cambio de velocidad producido en el objeto es delta V. Si la fuerza se hubiera aplicado en un tercio del tiempo, ¿cuál habría sido el valor del cambio de velocidad? ¿Okay? Entonces vamos a ver.
tenemos a lo que le vamos a llamar delta. Delta V. Entonces, recuerden que podemos calcular de aquí. Vamos a ponerle a este como delta V1, porque digamos que estamos pensando esto en dos momentos diferentes, bueno, en dos situaciones diferentes. Es el mismo tiempo, pero lo que cambia, digamos, situación 1, tenemos nada más esto, ¿no? Y ahora, en la situación 2, la fuerza se aplica un tercio del tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener un tiempo 1 con un cambio de velocidad 1 y vamos a tener un tiempo 2, ¿no? Con un cambio de velocidad 2. Pero recuerden, estas son situaciones completamente distintas, ¿ok? En principio. O sea, no estamos diciendo que T1, o sea, como lo poníamos en las fórmulas, ¿no? Simplemente son dos situaciones, ¿ok? Ahora, si nos dice que en el segundo caso el tiempo es un tercio del tiempo en la primera situación, ¿cuánto valdría T2? 2 segundos. 2 segundos, ¿no? Entonces podemos poner que T2 es igual a 2 segundos, ¿ok? Sí, digamos que estos son nuestros datos, ¿no? Bueno, aparte de eso tenemos la fuerza y tenemos una fórmula, ¿no? De hecho, tenemos dos fórmulas que utilizar aquí. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Y cuál es la otra? Aceleración igual al cambio en el tiempo, y al cambio en la velocidad dividido entre el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál habrá sido el valor del cambio de velocidad? Entonces, digamos que nos están diciendo, si yo conozco delta V1, ¿cuánto vale delta V2? ¿Ok? ¿Y cómo determinamos eso? Bueno, vamos por pasos. Primero, fíjense que no conocemos la masa, pero digamos que vamos a ignorar eso por un momento. Vamos a ver cómo en realidad no necesitamos la masa para resolver este problema. Y vamos a escribir la fuerza. Fíjense que la fuerza es la misma en los dos casos. La fuerza no cambia, ¿ok? Entonces no necesito ponerle F1 o F2. Voy a poner nada más F, y esto va a ser igual a la masa por aceleración 1, digamos. Y entonces, como es lo mismo, también va a ser lo mismo que la masa por la aceleración 2. ¿Sí? Ahora, más bien, lo que tenemos que hacer ahora es sustituir. A ver, nada más denme un segundo para pensar. La aceleración constante, ¿no? Entonces, como la aceleración es constante, porque tenemos la misma fuerza, aquí también va, no necesitamos poner aceleración 1 ni aceleración 2. Basta con poner esto. Lo que sí va a cambiar va a ser lo siguiente. Por un lado, la aceleración va a valer delta V1 pero por otro lado también va a valer delta V2, ¿no? O sea, M por delta V2. Entonces, ¿qué podemos deducir de aquí? Por un lado, podemos eliminar la masa, ¿no? ¿Sí? Entonces me va a quedar nada más, o sea, ¿eso les queda claro, chicos? ¿Cómo, o sea, si tenemos lo mismo de los dos lados, pues lo podemos cancelar, ¿no?
queda así, ¿no? ¿Alguien tiene duda en esto? Yo tengo una pregunta. Sí. La fórmula de aceleración, ¿no era distancia sobre tiempo? No, esto es para la velocidad. Para la aceleración es el cambio en la velocidad entre el Ah, tiempo. ok. O sea, velocidad es distancia entre tiempo, aceleración es velocidad entre tiempo. Ok, ok. Entonces, bueno, de aquí vamos a tener esto, esta igualdad, y la podemos reescribir, ¿no? Eh, perdón, aquí me faltó dividir entre tiempo. Entre T1, esto sería T1. Creo que esa era tu duda, ¿no? Que nada más no le puse la división entre tiempo. También tenemos dos tiempos. T1 y T2. Entonces esto me queda igual también dividido entre T1 y esto entre T2. ¿Sí se entiende, no? Ok, ahora entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuánto vale B2, no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues despejar, ¿no? ¿Cuánto vale? A ver, ¿alguien me puede decir cuál sería la fórmula para delta B2? Recuerden, esto es practicar un despeje, nada más tienen que hacer un despeje sencillo. ¿Cuánto vale ahí delta B2? Si tienen un cuaderno a la mano, intenten hacer el despeje. Recuerden, queremos delta B2 y hay una cosa que está estorbándonos del lado de donde está delta B2, ¿no? ¿T1 o ¿Cómo? T1? A ver, B2, delta B2 sería igual a ¿T1 o T2? Pues, B1 por T2, ¿ok? ¿Y qué más? mm, O sea, la parte de arriba, fíjate, o sea, es nada más agarrar este lado izquierdo de acá y multiplicarlo por T2, ¿no? O sea, sería T2 multiplicado por lo que ya teníamos, ¿no? Que era delta B1 entre... Bueno, recuerden que es lo mismo ponerlo así, lo voy a poner como T2 T1 así, ¿ok? ¿Por qué? Pues nada más agarré T2 y lo pasé para este lado. Está dividiendo, entonces pasa multiplicando. ¿Ok? Y me queda T2 entre T1 por delta B1. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie tiene ninguna duda? No, está bien. Ok, entonces podemos sustituir, ¿no? Porque sabemos cuánto vale T2 y cuánto vale T1, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale T2 entre T1? Chicos, T2 entre 2 T1, entre 6, 2 entre 6, 2 entre 6. que es lo mismo que un tercio, ¿no?
Si saben fracciones, o recuerdan cómo simplificar fracciones. Esto es 2 sextos. Entonces nada más dividimos entre 2, ¿no? Y nos queda un tercio. ¿Sí? Dividimos entre 2 arriba, nos queda 1. Dividimos entre 2 abajo, nos queda 3. ¿Ok? Por delta V. Y ya le voy a quitar el 1 porque ya sé que esta es la original que nos dan. Nada más le había puesto el 1 para diferenciarla. Que tuviéramos una 1 y una 2. Pero ahora ya lo voy a poner en términos del problema y el resultado, digamos, va a ser un tercio del cambio en B. ¿Sí? Aquí sería la opción B. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Bueno. Bueno, ahora vamos con otro tema. Si esto ya les quedó claro, vamos con otro tema. Bueno, recuerden nada más, esto es recordar bien la fórmula, la relación entre fuerza y aceleración y combinarlo con lo que habíamos estado viendo de movimiento uniformemente acelerado. O sea, movimiento con aceleración constante. Vamos ahora con otro concepto de física. Fíjense que hasta ahorita hemos visto unos cuantos conceptos y cómo se relacionan entre sí, pero no son tantos todavía. O sea, hemos visto los conceptos de distancia, tiempo, de velocidad, de aceleración y de fuerza, principalmente, y bueno, digamos peso, que también es una fuerza, ¿no? Pero hemos visto hasta el momento pocos conceptos, pero hay varias fórmulas de cómo se relacionan estos conceptos entre sí, dependiendo de si tenemos movimiento uniforme, y si hay una fuerza vamos a tener movimiento acelerado. O podemos tener también problemas de estática, como vimos al principio, en el cual no hay, bueno, sí hay fuerza, pero la suma total de varias fuerzas es cero. Entonces, más adelante vamos a seguir practicando con ese tipo de problemas. Ahora vamos con el concepto de presión. Bueno, básicamente todos hemos escuchado esto, lo usamos también bastante en la vida cotidiana. El concepto de presión se relaciona mucho con la fuerza, ¿no? A veces se puede llegar a confundir con el concepto de fuerza, pero sí son cosas distintas, ¿ok? Principalmente pues tienen distintas unidades y miden distintas cosas. Pues, alguien me puede decir, bueno, ya sé que lo están viendo aquí, pero la presión es básicamente la fuerza aplicada dividida entre el área, ¿sí? Es decir, nosotros siempre representamos un vector como una flecha. Y esa flecha, digamos que la pensamos que está aplicada solamente en un punto, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si pensamos que en lugar de estar aplicada en un solo punto, está aplicado a lo largo de un área, o sea, en varios puntos? Bueno, ahí vamos a tener una presión, ¿sí? Y el valor de la presión va a ser esa fuerza por unidad de área, o sea, F sobre A. Y bueno, obviamente las unidades van a ser newton sobre metro cuadrado, porque el área tiene unidades de metro cuadrado. Y a estas unidades les llamamos pascal, ¿sí? Se abrevian como PA. Entonces, bueno, aquí te da el ejemplo. Cuando te acuestas en un colchón, bueno, entonces tú tienes un peso, pero el peso se distribuye sobre todo el área del colchón que estás ocupando. Entonces ahí hay una presión, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la atmósfera? ¿Alguien sabe de dónde viene la presión atmosférica? Si han escuchado, ¿no?, el concepto de presión atmosférica. ¿Alguien sabe qué significa? ¿O cómo lo podemos explicar? ¿Qué tiene que ver con la atmósfera? Bueno, así la atmósfera, como todos los objetos, está constituida de materia, ¿no? O sea, sí saben qué es la atmósfera, ¿no? Básicamente es la capa de aire y de otros gases que están por encima de la superficie de la Tierra, ¿sí? Que tienen un cierto radio. Esto, digamos que no en todos los planetas sucede así. En particular en la Tierra nos ayuda a, digamos, filtrar radiación solar. Así que pues, tener una atmósfera es esencial para la vida, ¿no? Y para las condiciones del planeta Tierra. Pero bueno, lo importante es que la atmósfera está formada
de, de una capa de gases. Y los gases, aunque sean, digamos, gaseosos, tienen una masa, ¿no? Por lo tanto, tienen un peso. O sea, digamos, si tú agarras una bolsa y la llenas de aire, va a pesar más que la bolsa vacía, ¿sí? Aunque sea muy mínima, o sea, porque el aire pesa muy, muy poquito. Pero ahora imagínate la cantidad de aire que hay por encima de nosotros en todo el planeta Tierra, ¿no? Pues eso tiene un peso, porque tiene una masa, porque es materia. Y la Tierra tiene un área, ¿no? Entonces, digamos que toda la atmósfera está intentando como caer hacia el centro de la Tierra por la fuerza de gravedad, y entonces ejerce una fuerza sobre la superficie del planeta, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que hay una presión fija, dada por el peso de la atmósfera y por el área de la Tierra, ¿ok? Entonces, esto se le conoce como presión atmosférica, se puede medir en pascales. Básicamente es lo que les digo, o sea, calcular la masa de todo el aire y todos los gases que hay en la atmósfera, y calcular ahí el peso y luego dividirlo entre el área de la superficie de la Tierra. ¿Ok? Bueno, se puede determinar la presión con varios aparatos. Hay por ejemplo, el llamado barómetro de mercurio, pero hay otros. Este es, por ejemplo, el experimento de Torricelli. Se llena un tubo de vidrio con mercurio y se voltea sin dejar caer el mercurio. Se mete en un recipiente que contenga este mismo líquido y se notará que la columna de mercurio baja, pero no completamente, alcanzando una altura de 56 centímetros si el experimento se realiza en la Ciudad de México. ¿Okay? Entonces, esta es una manera, digamos, de medir la presión atmosférica. Digamos que cuando está boca arriba, el mercurio siente una presión por la atmósfera. Entonces, cuando tú lo volteas, deja de sentir esa presión. Bueno, no, más bien mantiene la presión en el tubo, pero digamos que ahora lo desnivelas con otro recipiente y se va a mantener a una altura fija dependiendo de la presión atmosférica que hay en ese lugar. Y bueno, claro, la presión atmosférica va a variar de lugar a lugar porque no todos los lugares están a la misma altura, ¿no? Entonces, digamos, si tú estás en un lugar muy arriba, vas a sentir menos presión porque hay menor atmósfera encima de ti que si estás al nivel del mar. Si estás al nivel del mar, digamos, la presión atmosférica es máxima porque ahí hay la mayor cantidad de aire que está, digamos, por encima de ti. ¿Okay? El valor total de pascales para la presión atmosférica es 101.000 pascales. ¿Okay? Eso es lo que vale la presión atmosférica en la Ciudad de México. ¿Okay? Ahora, densidad. Vamos nada más con este último concepto antes de pasar. Bueno, también vamos a ver un poquito de esto, pero ya casi con esto acabamos la primera sección. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la densidad? Seguro también ya han escuchado hablar de eso o lo han escuchado mencionar, pero ¿cuál es la definición precisa? Básicamente es la masa que ocupa un cierto volumen. Como les decía, pues no es lo mismo llenar una bolsa de aire que una bolsa de agua, ¿no? Una va a tener mayor densidad que la otra. Bueno, para ser más precisos, digamos, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo así que sea cotidiano. ¿Qué o sea, ustedes qué se les viene a la cabeza cuando hablan de densidad? ¿Qué objetos, por ejemplo, tendrían una densidad distinta? O la misma densidad pero distinto volumen. Lo de el kilo de plumas y el kilo de metal. Ajá, exacto, ¿no? Digamos que ahí la masa es constante, pero como tienen distinta densidad, ¿qué va a pasar? Pues va a tener mucho mayor volumen el kilo de plumas, ¿no? Porque la densidad del plomo es mucho mayor, ¿ok? Entonces esa es una manera de ejemplificar el concepto de densidad. La densidad varía de material a material, ¿sí?
Entonces, incluso dentro de los mismos metales, pues no todos tienen la misma densidad, ¿no? Por eso digamos que el aluminio es más liviano que el plomo, ¿no? O sea, no es que sea más liviano, es que tiene distinta densidad. Porque pues, yo también puedo juntar 1 kilo de aluminio, pero eso también va a tener mucho más volumen que 1 kilo de plomo, ¿no? Las unidades, pues claro, van a ser los kilogramos, que es una masa, divididos entre metros al cubo, que son unidades de volumen. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora un problema. Como les decía, el problema que vimos ahorita es muy similar a este, se resuelven de una manera muy similar. Este, y van a tener que como que practicar. Tal vez está un poquito, o sea, no se les da tan fácil al principio porque pueden ser un poco abstractos, porque no te están dando todos los datos así de manera numérica, sino que te lo están planteando como de manera algebraica, como en esos problemas de ecuaciones de primer grado y todo eso. Es parecido. Entonces aquí lo vamos a estar viendo muy seguido. Y te dicen, por ejemplo, tienes una densidad. Este símbolo se llama ρ. Es como una P, pero se llama ρ, es una letra griega. Si se tiene otro cilindro de plata, pero con una masa 4 veces más grande que el cilindro de aluminio, y teniendo en cuenta que el volumen es el mismo para ambos cilindros, ¿cuál será la densidad del cilindro de plata? ¿Ok? A ver, mm, esto sí voy a pedirles que lo intenten resolver, ¿ok? Entonces, si tienen, agarren por ahí un cuaderno, una pluma, lo que tengan a la mano. Y fíjense lo que hicimos en el problema anterior. Se los voy a dejar aquí. Esto es lo que hicimos ahorita. Bueno, déjenme ver. Eh, no, yo creo que sí lo vamos a hacer. Porque no sé si pueda copiar o pegar. Denme un segundo, ¿ok? No, no me deja. Es que necesito la otra versión. Pero bueno, ya se miren. Piénsenlo. Les voy a dar 5 minutos para que lo piensen y lo intenten resolver. Me digan más o menos qué es lo que hicieron, aunque no lo hayan resuelto, pero les voy a dar 5 minutos, tal vez un poquito más. ¿Les parece? Profe, Sí. eh, yo diría que estarían bien, pero podría subir tantito para ver como la fórmula. Está arriba, creo que Ok, también. ok. Ahí. Eh, ¿Ahí está bien? Un poquito. Ahí, ahí. Ok, entonces les doy 5 minutos, ¿vale? Tampoco se presionen, ¿no? O sea, no lo tienen que resolver en 5 minutos, solo léanlo, intenten plantear las fórmulas, intenten resolverlo. Y si no pueden, me van preguntando en qué se trabaron o cuáles son sus dudas, ¿ok? ¿Sí?
¿No sería 4P? ¿Cómo? 4P. A ver, déjame ver. Bueno, igual ahorita lo vamos a resolver. Nada más hay que esperar a ver si los demás. Igual así levanten la mano si ya lo terminaron. Ok, ¿la dejo levantada o ya la quito? No, ya retiro. Y los demás, conforme la vayan terminando, levanten la mano y la quitan. Ya nada más para saber. A ver si pueden los que levantaron la mano, pongan por el chat cuál es la opción que quieren correcta. ¿Puede poner otra vez la guía, Ah, por favor? Gracias. sí, perdón. Mm, igual ya acabé. Ok, bueno, si nadie más tiene respuesta, como les dije, no se preocupen si no lo logran terminar en 5 minutos. Pero bueno, a ver, los que les salió 4P, bueno, 4, ajá, 4P, ¿qué fue lo que hicieron? Explíquenme. Bueno, en mi caso yo solamente pues dice que es 4 veces la misma masa, así que lo simplifiqué lo más posible y supuse que sería como ejemplo 1, ¿no? Entonces Ajá. si el cilindro de aluminio vale 1 y el otro vale 4 veces más, nada más sería dividir 4 entre 1 porque tienen el mismo volumen que también simplifiqué a 1. Ok, sí, eso es como muy buen razonamiento y es como de justo proporcionalidad. O sea, es lo que les decía, ¿no? ¿Qué es una relación proporcional? Pues es algo que solo varía con respecto a una constante, ¿no? Entonces, esa es una buena técnica. Igual, como yo se los estoy enseñando, es digamos como que la técnica que nunca les va a fallar, ¿no? O sea, es como infalible. Pero sí son un poquito más de pasos, tal vez. Entonces, pero mientras ustedes, digamos, dominen estos conceptos de proporcionalidad y sepan hacer despejes, no debería haber problema. Este, bueno, entonces, si quieren, se los resuelvo y comprobamos si da la respuesta de, ¿ok? Entonces, bueno,
tenemos, en este caso, bueno, ya no les voy a poner esto de datos y fórmulas, siento que perdemos mucho tiempo. Creo que sí les queda claro. O sea, al final de cuentas tenemos una masa. Podemos poner también como masa prima, ¿no? Que es igual a 4 veces la masa original. ¿Ok? Por otro lado tenemos nuestra fórmula. Nada más déjenme ver. Ok. Entonces, la densidad, digamos, se escribe como ρ igual a m entre b. Pero aquí vamos a tener dos, ¿no? Una para el aluminio y otra para la plata. Entonces vamos a tener otra densidad prima, que va a ser igual a la masa prima, digamos, sobre el volumen, que va a ser el mismo volumen, ¿no? Entonces vamos a sustituir, ¿no? Nada más aquí. M' lo voy a sustituir por lo que vale en términos de M, ¿no? Vale 4M. Todo esto va dividido entre B. ¿Ok? Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, sacar el 4, digamos, factorizarlo y me va a quedar 4 por M entre B. ¿Sí? Pero ¿cuánto dijimos que vale M entre B? Rho, ¿no? La densidad. P. 4. La densidad. Y entonces ahí está la respuesta. En realidad sale muy sencillo porque aquí la relación es directamente proporcional, ¿sí? La masa es directamente proporcional a la densidad y entonces si yo aumento 4 veces la masa, pues la densidad va a aumentar 4 veces, ¿no? Ok, veo que la mayoría, casi todos resolvieron bien el problema, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos con lo que sigue. Ya creo que es casi lo último, pero no es menos importante, ¿no? Entonces vamos a ver un poco sobre presión hidrostática. ¿Esto a qué se refiere? Pues se refiere a cuando tenemos un líquido o un fluido dentro de un recipiente, ¿sí? Cuando tenemos un líquido, un fluido dentro de un recipiente, como poner agua en un vaso, pues este líquido, digamos que tiene un cierto peso también, ¿no? ¿Y por qué, digamos, no se desparrama, digamos, hacia los lados? Bueno, porque las paredes del recipiente impiden que lo haga y digamos que contrarrestan la fuerza que tendrá el fluido para tender a salirse del recipiente, ¿no? Entonces digamos que el fluido ejerce una fuerza de presión, bueno, ejerce una fuerza y a su vez ejerce una presión sobre las paredes del recipiente, ¿ok? Por el solo hecho de que también tiene un peso el líquido, ¿ok? Entonces, bueno, el principio de Pascal, primero, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, hay un principio que nos dice que la presión en las paredes de un recipiente lleno de un fluido o de un líquido va a ser la misma en todo el recipiente, ¿ok? Entonces, bueno, es como que se distribuye todo el peso a lo largo de todas las paredes del recipiente, ¿ok? Bueno, aquí nos ponen el ejemplo de un gotero graduado en centímetros cúbicos dentro de una masa de aire que se baja con un contrapeso, o sea, digamos tienes como una cápsula de aire con un contrapeso. Puedes observar que al bajar el gotero el volumen de aire disminuye, de forma que al aumentar la presión se comprime el aire. Esto sucede a medida que baja más el gotero, con lo cual se puede concluir que el agua ejerce una presión sobre el aire contenido en el gotero, ¿okay? Esto se le llama presión hidrostática, como les decía. Digamos que el aire que se sumerge va a sentir una presión debido al líquido, ¿okay?
y esto se refleja en que el aire dentro se comprime, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la presión en términos de la altura del líquido? A ver, vamos a ver por qué la presión es ρ por G por H, ¿ok? Entonces vamos a poner acá nada más como un paréntesis. L por P sub H. A ver, ¿por qué es esto? Recuerden, ¿qué era la presión? Vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué era la presión? Fuerza sobre área, ¿no? A ver, ahora, ¿cuál es cuál es la fuerza? ¿Qué fuerza me interesa de lo que les acabo de explicar? El peso, ¿no? Me interesa el peso del líquido que está contenido adentro, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el peso? La fuerza. Pues vale la masa del líquido por G, ¿no? mg entre el área. Ahora, ¿cómo podemos expresar esto? Bueno, por otro lado, yo sé la fórmula que iba a ser la densidad igual a la masa sobre el volumen, ¿sí? Ahora imagínense qué pasa si yo despejo la masa de esta fórmula de aquí. ¿Cuánto vale la masa? Si yo la despejo. A ver, chicos, despejes básicos. ¿Sería el volumen por la densidad? Exacto, ¿no? Nada más sería pasar multiplicando el volumen para este lado. Entonces me quedaría la masa igual a densidad por volumen. ¿Y ahora qué pasa si yo lo sustituyo en la fórmula que tengo aquí? En lugar de poner masa, voy a poner densidad por volumen, ¿ok? Entonces me va a quedar densidad volumen por G. Todo esto dividido entre A, ¿no? Entonces ahora, ¿qué pasa si yo tengo, digamos, un recipiente ya sea cilíndrico o con forma de prisma, cuadrado, como un, no sé, un vaso, ¿no? Fíjense que siempre vamos a poder calcular el área, digo, el volumen, multiplicando el área de la base por la altura, ¿no? O sea, yo voy a tener, el volumen va a ser igual al área de la base por la altura, ¿ok? Entonces de eso puedo sustituir aquí como ρ por A por H por G dividido entre A y pues puedo cancelar la A, ¿no? Ya nada más intercambio estas dos y me queda lo que tengo acá, ¿no? Rho por G por H. ¿Sí? ¿A todos les quedó claro? O sea, básicamente les estoy intentando explicar cómo a partir de la definición de presión y de la definición de densidad puedo calcular la presión hidrostática que ejerce un líquido
sobre las paredes de un recipiente, ¿ok? Es por eso que cuando hablamos de hidrostática, pensamos, en lugar de pensar en la masa, pensamos en la densidad del líquido, ¿ok? A ver, un ejemplo, pues esto es igual otra fórmula, ¿no? Si ustedes saben cómo despejar bien las fórmulas, pues ya nada más recuerden, memoricen las fórmulas y ya de ahí van a poder resolver la mayoría de los problemas, ¿ok? La mayoría, no todos tal vez. Hay algunos problemas que requieren más razonamiento, pero la mayoría sí los pueden resolver así, o sea, solo apréndanse bien las fórmulas y aprendan cómo manipularlas y cómo despejarlas. Entonces, ¿cuál es la presión? Nos pide presión, este lado de aquí. El agua sobre un objeto que se ubica a 10.3 metros, o sea, nos dan la altura, una fosa de clavados. ¿Qué datos nos faltan? Bueno, ya la G ya la conozco, ¿no? Me falta la ρ, la densidad. Y solamente que yo ya sé, o sea, si ustedes lo buscan en internet o en un libro, que la densidad del agua vale justo 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ok? Entonces, estas son constantes, digamos, ρ y g son constantes que ya están determinadas, una para la aceleración de la gravedad y otra para la densidad del agua. Y me están dando la altura, entonces pues yo nada más sustituyo de los tres datos, ¿no? Nada más que aquí, sí, no, todo está en las mismas unidades, no hay que hacer ninguna conversión. Y bueno, ya lo multiplicamos y obtenemos el resultado en pascales, ¿ok? Y dice que bueno, esto es prácticamente otra presión atmosférica, porque si se acuerdan, el resultado, bueno, para la presión atmosférica era como de 101.000 pascales, que es casi lo mismo, ¿no?, que esto. Entonces, si tú, digamos, te metes 10.3 metros a fuerza en una fosa de clavados, esa es la misma presión, digamos, la presión que ejerce el agua sobre ti es la misma presión que ejerce la atmósfera si tú estás parado sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Como para que se den una idea de cuál es la diferencia en magnitudes de la presión provocada por el agua y la presión provocada por la atmósfera. A ver, vamos a intentar hacer este problema. ¿Cómo van, chicos? ¿Sí le están entendiendo? Comenten. Sí, ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se les está haciendo muy pesado? Yo digo porque como son 2 horas, a lo mejor puede llegar a ser aburrido y así que ¿qué les parece si nos damos un descanso como de 5 minutos? sí, está bien. Sí, ¿Sí? Ok, entonces regresamos en 5 minutos, ¿ok?
Bueno, regresamos. Si tuvieron oportunidad al menos como de ver el problema 7. Fíjense, esto de todo lo que acabamos de ver, ¿cómo lo podrían responder? Esto aquí ni siquiera tienen que hacer ninguna cuenta, ¿no? ¿En cuáles puntos es mayor la presión hidrostática? Fíjense, ¿cómo lo resolvemos? Pues con esta fórmula, ¿no? Pero ni siquiera tenemos que sustituir, solamente darnos cuenta de qué pasa a mayor altura con la presión. Hay más, hay menos. No, hay más, ¿no? O sea, si yo aumento la altura, acuérdate, la altura la mido, digamos, desde el... bueno, sí, desde el, donde yo estoy parado hasta la superficie, ¿no? Entonces, si hay mayor altura, pues hay mayor cantidad de líquido encima de mí, ¿no? Por lo tanto, hay mayor presión. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuál sería la presión? Digo, ¿cuál serían los puntos que tienen mayor presión? Pues los que están más abajo, ¿no? Porque ya hay mayor altura y por lo tanto hay mayor presión. Entonces, aquí la respuesta pues sería claramente el D y el E, ¿no? O sea, el inciso D, que serían los puntos D y E, ambos están a la misma altura, pero es la mayor altura, ¿no? En cambio, en donde hay menor presión, pues serían A y en C. ¿Ok? Y bueno, pues B está a distinta presión de tanto C como D y como E. ¿Ok? Ahora bueno, vamos con el principio de Arquímedes. No sé si alguna vez hayan escuchado hablar de esto. También creo que sí se ve muy seguido en los cursos de física. Y tal vez hayan escuchado como esa historia, ¿no? De Arquímedes, como digamos determinó el volumen de una corona utilizando nada más la variación del peso del agua, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es que los barcos flotan, digamos? ¿Alguien sabe? O sea, ¿por qué los barcos flotan? Si tienen, al parecer, o sea, son mucho más pesados que el agua. Bueno, eso se debe básicamente a la densidad, ¿sí? El material del que están hechos los barcos, digamos que debe tener una densidad menor que la del agua para que no se hunda, ¿ok? Entonces, bueno, los objetos cuando los sumergen van a sufrir un cierto empuje, ¿no? Porque no nada más es la presión que está por encima de ellos la que afecta, digamos que la presión viene en todas direcciones, incluido desde abajo, ¿ok? Entonces, por un lado vamos a tener su peso, que digamos que lo jala hacia abajo, pero va a haber una fuerza que lo empuja hacia arriba, debido a que hay una presión del líquido que está por debajo de él, ¿sí? O sea, ustedes no sé si lo han experimentado cuando intentan sumergir un objeto en el agua, como que les cuesta trabajo, ¿no? Hay una fuerza que lo está empujando hacia arriba, y eso se debe a la presión hidrostática. A esa fuerza se le llama empuje, y es lo que permite que, por ejemplo, los barcos y otros objetos floten, ¿sí? Bueno, el principio de Arquímedes nos dice cuál es este empuje, ¿sí? ¿Cuánto vale? Y bueno, vale básicamente lo mismo que es el peso del líquido desalojado por el objeto, ¿sí? O sea, digamos, si yo tengo un objeto de 1 metro cúbico y lo sumerjo, entonces ese objeto va a sentir una fuerza que es igual al peso de 1 metro cúbico de agua, ¿sí? O sea, esa fuerza va a estar dirigida hacia arriba y la conocemos como el empuje, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está la fórmula. Y bueno, ahorita vamos a ver de dónde viene esta fórmula, pero dice que la fuerza de empuje hacia arriba del líquido sobre el objeto va a ser la densidad por la aceleración de gravedad por el volumen desplazado, ¿ok? Entonces, de nuevo aparece aquí la densidad y el volumen de desplazado. ¿Por qué? Pues porque va a ser el peso. Esto tiene que ser el peso del líquido, ¿sí? Vamos a ver por qué esto es el peso del líquido.
recuerden la definición, nada más. Si ρ, la densidad, es igual a m sobre v, que es el volumen, y yo despejo de ahí v, bueno, despejo m, me va a quedar m igual a ρ por v, y eso es lo mismo que m. Entonces esto es lo mismo que decir mg, nada más que estoy expresando la masa del líquido, como les digo, de nuevo en términos de su densidad y de su volumen, ¿ok? Bueno, entonces cuando se sumerge completamente, el volumen desplazado es igual al volumen del objeto, ¿no? Entonces, bueno, aquí está justo lo que les decía, explica por qué los barcos flotan en el mar a pesar de su enorme peso. Pues buscan que la densidad de los barcos sea menor a la del agua del mar, ¿sí? Entonces recuerden, la densidad es la relación entre masa y volumen. Entonces, en los barcos, aunque la masa sea muy grande, entonces se busca que ese volumen sea mucho mayor, ¿sí? De manera que la densidad sea pequeña en comparación. O sea, si yo tengo una masa grande pero tengo un volumen mucho más grande, la densidad va a ser pequeña, ¿no? Porque es masa entre volumen, directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen, ¿ok? Pero bueno, de ahí yo voy a tener esa relación, y por eso si tengo menor densidad de agua, digo menor densidad en el barco que en el agua, el barco va a flotar. A ver, dice, en el caso del cilindro de aluminio, se tiene un volumen de tal, ¿no? 22 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Cuál es el empuje del agua, sabiendo que la densidad del agua es 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico? A ver, pues nada más tenemos que sustituir en esta fórmula, ¿no? Fuerza igual a densidad por la fuerza de gravedad por el volumen. Nos dan el volumen y nos dan la densidad del agua, entonces pues nada más va a ser sustituir la densidad por el volumen por el valor de G, ¿okay? Y eso nos da 0.22. A ver, déjenme ver nada más si ya es lo último. Ok, bueno, creo que vamos bien, ya vamos a terminar la primera unidad. Igual, como les digo, ponle que sí vamos a acabar la guía en pónganle 1 o 2 semanas, pero el tiempo que sobre pues lo vamos a estar utilizando para estar repasando y buscar problemas parecidos a los que vengan en su examen. Pero bueno, por el momento los que vienen aquí en la guía me parecen bastante bien. Entonces nada más para que los tengan presentes. Igual suele pasar que a lo mejor no les sale un problema así exactamente igual como el de la guía, pero puede que salgan muy parecidos, ¿ok? Dice, se lanza una piedra a un lago profundo. Una vez que se ha sumergido completamente, pero sigue precipitándose al fondo del lago, ¿qué sucede con el empuje hacia arriba conforme se sigue hundiendo en el agua? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Piénsenlo un minuto. Recuerden la fórmula del empuje, fuerza de empuje. ¿De qué depende? Fíjense, ¿qué es lo que pasa mientras se va sumergiendo cada vez más y más la piedra? Fíjense, ¿qué es lo que cambia? Si alguna de estas cosas aquí cambian. A ver, les pregunto, si yo dejo que la piedra se sumerja poco a poco hacia el fondo, ¿cambia la densidad del agua? No, ¿verdad? No cambia la densidad del agua y tampoco cambia obviamente la aceleración de la gravedad, ¿no? Ahora, el volumen del líquido desplazado cambia. Tampoco, ¿no?
Entonces ninguna de esas tres cantidades aquí va a cambiar. Rho se mantiene constante, G se mantiene constante y el volumen desplazado de agua pues va a ser el volumen de la roca, ¿no? Y pues el volumen de la roca se mantiene constante también. Entonces si las tres cantidades se mantienen constantes, pues toda la fuerza de empuje también va a ser constante, ¿no? Entonces la respuesta pues es la C. Se mantiene constante todo, ¿ok? Entonces bueno, ahora vamos con el principio de Pascal. Ya sé que son varios principios, pero si lo ponen en una lista tampoco es tanto. O sea, simplemente póngalo todo en orden y verán que son unas cuantas fórmulas las que llevamos apenas, ¿ok? Y con eso van a poder resolver, como les digo, la mayoría. Bueno, ya casi vamos a acabar. Dice, bueno, el ejemplo de una jeringa, cuando tú aprietas un émbolo, o sea, básicamente tienes un recipiente y un émbolo, ¿no? Digamos que es como un tapón que lo puedes meter cada vez más en la jeringa, y tiene un orificio, ¿no? Del otro lado. Entonces el orificio del otro lado pues puede ser muy pequeñito, ¿no? Entonces la presión que tú ejerces, digamos, al apretar la jeringa se transmite hacia el otro lado, de manera que el líquido sale con una presión por el agujero pequeño, ¿no? Ahora aquí digamos que imagínate que colocamos un globo adentro de una jeringa, ¿ok? Entonces al comprimir la jeringa, el volumen se hace cada vez más pequeño porque hay cada vez mayor presión, ¿sí? Hay una presión externa que se ejerce en todas las direcciones hacia el centro del globo, y el globo va a modificar su volumen, ¿ok? Ahora si ahora sí lo rellenamos con agua, vas a tener el mismo efecto, pero ahora vas a tener que ejercer una presión mucho mayor en el émbolo. Es decir, los líquidos y gases permiten transmitir presiones entre ellos. Y eso es lo que les mencionaba, la presión ejercida en un punto de un fluido encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido, ¿sí? O sea, que la presión hidrostática, que funciona tanto para gases como para líquidos, se distribuye de manera igual en la superficie de todos los objetos, ¿ok? Bueno, este es un experimento en el cual se demuestra esto. Es básicamente como una jeringa con una esfera hueca con muchos agujeros, y entonces se puede medir que la presión con la que sale el aire o el gas o líquido sale igual en todas las direcciones. Es decir, la presión que yo ejercí nada más en esta dirección de acá se va a distribuir en distintas direcciones con la misma fuerza, con la misma magnitud, ¿ok? Entonces bueno, nada más como resumen, lo que les decía, los conceptos clave que estamos viendo son velocidad, aceleración, fuerza, presión, densidad y fuerza de empuje. Básicamente son las fórmulas que hemos visto hasta el momento, ¿ok? Por eso se las pone como resumen. Y ahora digamos en la parte como más conceptual de lo que hemos visto hasta el momento, pues empezamos con las leyes de Newton, ¿no? Entonces bueno, esto sí apréndenselo como definiciones conceptuales o leyes o principios, ¿no? Entonces bueno, nada más repasando, la ley de inercia: un objeto en reposo o movimiento rectilíneo uniforme no modificará esa condición a menos que una fuerza neta externa se aplique sobre él. La segunda ley, la aceleración, es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Tercera ley o ley de acción y reacción: a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. El principio de Arquímedes, que acabamos de ver, dice: un objeto sumergido en un líquido o gas recibe una fuerza de abajo hacia arriba, o un empuje de la misma magnitud pero en sentido contrario. Ahora el principio de Arquímedes: un objeto sumergido en un líquido o gas recibe una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del líquido este ya lo acabo de leer, perdón.
el principio de Pascal. La presión ejercida en un punto de un fluido encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos de un fluido. Es lo último que vimos, ¿no? Entonces, como les digo, intenten hacer al menos como una lista o un formulario englobando estos conceptos, como ya les bien aquí lo dice, ¿no? Velocidad, y vamos a tener una fórmula para velocidad de movimiento rectilíneo uniforme, pero también vamos a tener fórmulas para la aceleración y la velocidad en el caso de movimiento acelerado. Luego, ver cómo esto se relaciona con la presión, con la fuerza, y cómo podemos definir la presión en términos de la fuerza, a su vez cómo se relaciona con la densidad y la fuerza de empuje. Entonces, creo que no son conceptos muy complicados hasta el momento. Me parece bastante sencillo lo que hemos estado viendo, así que en los ejercicios que veamos después vamos a meterle más dificultad. ¿Ok? Entonces, ahora que estamos con el resumen, ¿tienen preguntas así en generales de toda la unidad? O sea, ¿alguna duda así como muy conceptual, existencial que tengan sobre esto? Yo sí. Bueno, es que en uno de los extras que hice, Sí, me acuerdo mucho que venía una pregunta. Siempre me acuerdo de esa porque creo que en 2 exámenes diferentes venía la misma tal cual. sí, Y es sobre las leyes de Newton. ajá, Que, si no mal recuerdo, era como sobre qué ley explicaba o por qué despegaba un cohete. Si era sí, como por la fuerza que aplicaba la Tierra sobre, como, es que no me acuerdo muy bien, eran varias opciones, los gases que ¿cómo se llama? Que como que empujaban la Tierra o hacia la Tierra y eso hacía que volara, bueno, ajá, sí. o la... Y ya no me acuerdo de las otras, pero era como eso, ¿qué hacía que un cohete volara? Bueno, ahí, Después. o sea, fíjate lo que está pasando. O sea, ¿qué es lo que hace que un cohete vuele? Pues principalmente como una explosión de combustible, ¿no? Entonces, ¿qué genera esta explosión de combustible? Pues genera una fuerza que básicamente expulsa gases y propulsiona, digamos, al cohete. Entonces, todo esta energía, digamos, estos gases, salen dirigidos hacia la Tierra con una cierta fuerza, pero por la tercera ley de Newton debe haber una fuerza de la misma magnitud pero en sentido opuesto, ¿ok? Entonces básicamente el cohete lo que hace es aventar material hacia la Tierra con una cierta fuerza, y por la tercera ley de Newton o la ley de reacción va a haber una fuerza dirigida hacia arriba con la misma magnitud, y esa es la fuerza que empuja al cohete hacia arriba y por eso despega. Entonces es por la tercera ley de Newton y es por eso que te digo. No sé si te queda claro si era como una de las opciones, ¿no? Sí, sí, me acuerdo y sí venía algo así de que por la tercera como que, digamos, como que ambas chocaban o algo así y ya. Sí, básicamente se dirigen en direcciones opuestas, ¿sí? Entonces una es hacia abajo y la otra pues es hacia arriba, y la que te importa para levantar el cohete es la que va hacia arriba. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Sí, de nada. Yo Sí, recuerdo bien la pregunta y eran 4 opciones, no venía ninguna ley implícita. Una era la fuerza de los motores, la otra era los gases que expede, la otra era la tierra que los sostiene y la cuarta era, creo que la dijo ahorita Dani, pero eran entre esas 3 opciones. sí, pues sería más bien los gases o el material que expede, ¿sí? Ok. Ok. Bueno, entonces ya nada más estas son las soluciones de los problemas que ya habíamos visto. Les mandé estos problemas, ¿no? Al menos los primeros 4, y los intenté más o menos explicar un poquito. ¿Cómo vieron? ¿Los intentaron resolver? No, la verdad todavía no los intentamos. Bueno, yo no todavía no los intento resolver porque esta semana he estado medio pesada por las evaluaciones y así, Sí. pero espero al rato o mañana tener tiempo para resolverlos. Voy a Ok, intentar. entonces esos los vamos a dejar para que ustedes lo intenten hacer como tarea. Obviamente, estos solo les mandé los primeros 4, pero viene hasta sí son varios, viene hasta el 14. Ok, entonces
lo que vamos a estar haciendo va a ser, pues ustedes intenten hacerlos como tarea y ya la próxima semana, si no los han logrado terminar, los vamos resolviendo a la hora de clase, ¿ok? Entonces, como ven, sí son varios, son 14, yo creo que con esto es suficiente para practicar. Si quieren, podemos resolver alguno de estos ahorita. No sé si los han leído. Por ejemplo, alguno de estos que les dejé, de los primeros 4. Nada más como para practicar, o justo de lo que acabamos de ver podría ser. Por ejemplo, el 10, ¿no? Un buzo está nadando a 20 metros bajo el agua. Si la densidad de agua del mar es 1030 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cuál será la presión hidrostática a la que se encuentra el buzo? Considera G igual a 9.8. ¿Qué les parece? Si ustedes tienen por ahí las fórmulas, no sé si la anotaron, pero igual si ya tienen la guía, lo pueden checar ahí. Es que lo que pasa es que esta versión del pizarrón no me deja recortar si no se los ponía la fórmula con el problema, pero bueno, recuerden, no sé si lo anotaron o lo tienen a la mano, la fórmula para la presión hidrostática. No, pero ¿no era P por H por G? Sí. Entonces, si la recuerdan o la tienen en la mano, o si no, búsquenla, ¿no? También si lo pueden buscar en internet. Entonces, intenten resolver este problema y me lo responden. O sea, es muy sencillo, nada más es una sustitución. Nada más quiero ver si recuerdan la fórmula, saben cómo manejarla. Solo es multiplicar todo, ¿no? Sí, solo es multiplicar todo. Nada más era justo eso, para que recuerden la fórmula, ¿no? Entonces sería 9.8 por 20 por 1030, ¿no? ¿Cuánto les da? Da 201.880. A ver, pero exprésenlo como en la forma. Recuerden, tenemos que aprender a dominar esto de la notación exponencial o notación científica. Entonces así, Según yo, es la D. la D. D. A ver, fíjense, Sí. que hay dos opciones que podrían ser la adecuada, pero la diferencia es que uno es por 10 a la 6 y otro es por 10 a la 5. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Y por qué? Bueno, aquí por lógica, por los ceros, como son después del 2 sigue un punto, el resultado de la calculadora son 5 dígitos. A ver, ¿cuánto te da el total en la calculadora? ¿Te da 200.000 o cuánto? No, 20. Sí, 201.880. Sí, te da 201.880.
Entonces es el número de dígitos que hay después del 2, ¿sí? Sí, son 5. Son 5, ¿no? Entonces sería la D, ¿no? Es por 10 a la 5. Sí. Ok, por ejemplo, vamos con el 11, que son estos como conceptuales. No tienen que hacer muchas cuentas acá, ¿no? En el 11, un globo inflado con aire se hundirá en el agua si se le coloca como lastre una piedra lo bastante pesada. ¿Qué ocurrirá al volumen del globo a medida que se hunde? ¿Qué se les ocurre? No depende como de a qué tanta distancia se hunde, Sí, sí depende de hecho, pero ¿qué porque hace? si es demasiada, pues se revienta, ¿no? No como tal, no necesariamente, o sea, ¿qué es lo que está sintiendo la presión? Bueno, la superficie del globo, pero ¿de qué está relleno el globo? De aire, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza que siente el globo? Pues es la presión hidrostática, ¿no? Entonces, a mayor profundidad va a sentir mayor presión hidrostática, ¿sí? Pero la densidad se mantiene constante, tanto la densidad del aire y lo que cambia es la presión, pero cada vez hay mayor presión. Entonces, si hay mayor presión y el volumen y el digamos la densidad se mantiene constante, ¿qué es lo que cambia? El volumen, ¿no? Y cómo cambia, pues disminuye, ¿no? ¿Sí me explico? Disminuye y cada vez se va a hacer más chico, ¿no? Mientras más se va hundiendo. ¿Por Sí, qué? por la Porque presión que digamos se hay una aplica. presión sobre el aire y el aire se puede comprimir. O sea, si se revienta es porque digamos el material elástico ya no soporta el volumen una vez que ya está muy grande, ¿no? Pero acá digamos, estás comprimiendo el aire, entonces el material elástico del globo se va haciendo cada vez más pequeño y siente cada vez menos elasticidad. No se revienta, pero sí disminuye. Va disminuyendo cada vez mientras más se va hundiendo. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Sí, entonces disminuye, ¿no? Sí, disminuye. Es como el ejemplo acá de la jeringa, ¿no? Ah, el ejemplo de la jeringa dice, mientras tú vas apretando el émbolo, la presión del aire va a ejercerse contra el globo y aquí dice que disminuye, ¿no? Dice, al apretar el émbolo el contenido de la jeringa, bueno, ¿dónde decía? Al comprimir el aire notarás que el volumen del globo es cada vez más pequeño, ¿sí? Eso es lo mismo como si nosotros estuviéramos hundiendo el globo cada vez más en el agua, ¿ok? Ahora, Sí. ¿qué otro problema podemos resolver? Justo está enfocado esto a lo que acabamos de ver, ¿no? De presión hidrostática, de principio de Arquímedes. Eh, a ver, en el 13, justo ahorita que estamos hablando del problema de la jeringa. Cuando una jeringa le metemos el émbolo hasta el fondo, después le tapamos la salida y luego jalamos el émbolo, se observa que el dicho émbolo se regresa solito. Esto se debe a que, si han hecho eso, ¿no? O sea, dejan vacío con el émbolo hasta el fondo de la jeringa y luego con el dedo le tapas la salida, ¿no? El hoyo chiquito. Entonces, ahora digamos que jalas el émbolo y lo sueltas y vas a ver como que se regresa, ¿no? Como si lo estuvieras empujando. ¿Sí han visto eso, no? ¿Lo han intentado? Sí. Ok. Sí. ¿Cuál es la razón? A ver, razonen tantito.
Sería la D, ¿no? A ver, dice, la baja presión que queda dentro de la jeringa lo succiona. Ok. Vamos a irlas descartando las opciones una por una, ¿ok? O sea, eso también recuerden, son estrategias de extraordinario, ¿no? Me imagino que ustedes ya lo han practicado alguna vez, pero si alguna respuesta pues resulta muy absurda, no la consideran, ¿no? Y nada más te quedan con las opciones más posibles. Al final ya si de plano no la saben, pues la adivinan, ¿no? O sea, nada más reduzcan o descarten las que sí de plano no son y quédense con las más posibles si de plano no saben, si no se acuerdan. Pero o sea, el objetivo de esto es que recuerden todo, casi todo, ¿no? Bueno, entonces vamos con el vacío que se forma adentro al sacar el émbolo lo atrae. Entonces esto no tiene sentido en física, o sea, digamos, el vacío no atrae cosas, o no lo puedes expresar así de una manera formal en física, ¿ok? B, la presión atmosférica empuja al émbolo y lo obliga a regresar. Ahí también hay una cuestión de que, bueno, no hay presión atmosférica dentro de la jeringa. Eso ahorita, bueno, lo vemos. Hay que ver los demás opciones. C, todo cuerpo tiende siempre a conservar su estado original. Bueno, eso no tiene en realidad nada que ver con que tengas una jeringa y esté llena de aire, ¿no? Entonces, también vamos a descartar esa, la A y la C. Y bueno, las que parecería que tienen más coherencia son la B y la D. La presión atmosférica empuja el émbolo y lo obliga a regresar, o la presión que queda dentro de la jeringa lo succiona. Fíjense que en realidad es básicamente como si dejaras una presión negativa dentro de la jeringa, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que al principio está equilibrado, digamos, la jeringa con la presión atmosférica. Entonces cuando le sacas el aire y tapas el hoyo, digamos que ahí está también equilibrado porque ya no hay aire dentro de la jeringa. Pero si ahora lo jalas a la fuerza, entonces digamos que hay una presión de afuera hacia adentro, ¿sí? O sea, entonces más bien lo que está pasando es que lo que está empujando al émbolo es la presión atmosférica, no es que lo que quede dentro de la jeringa lo succione, ¿sí? Porque en realidad no queda nada dentro de la jeringa. Estás hablando como si la presión fuera negativa, pero no, la presión siempre es positiva, entonces la presión atmosférica es la que lo está empujando, ¿sí? Entonces sería en este caso la B, más bien, ¿sí? Bueno, entonces ya vamos a terminar. Nada más les quería comentar mañana a qué hora pueden todos los que quedaron que sí podían domingo para reponer la clase de esta semana. Yo puedo de preferencia después de las 12 o 2. Yo digo que como a las 6 de nuevo. Ok, a mí me parece bien también a las 6. ¿Todos pueden a las 6? Sí. Sí. Ok, vale, entonces queda mañana para las 6. Igual también la voy a grabar para los que no puedan. Y chicos, nada más les encargo el pago a los que faltan. Creo que nada más una persona me ha pagado. Si lo pueden hacer hoy de favor y si no mañana temprano, si se puede, porque o sea, lo había considerado, o sea, y me va a urgir un poquito para mañana, ¿sí? Entonces, ahí se los encargo, por favor, si se puede hoy de preferencia, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, está bien. Ok, vale, entonces, ya los dejo por hoy para que no sea tan pesado la clase. Igual ahí está todo grabado. Voy a detener de una vez la grabación para que no pase